agradecíamos a Pepe Larios. Pepe, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe, una semana más. Bueno, Pepe, como comentábamos, es mucho el camino que queda por recorrer, pero lo cierto es que el caso de Kinsale y también pues, el traspaso a la ciudad de Totnes se ha convertido en todo un paradigma de qué puede ser y qué puede implicar el convertirse, el transformarse en una ciudad en transición. Es un movimiento que, como has dicho, comenzó en 2005, aquí en concreto en Córdoba también, desde el Instituto de Estudios Transnacionales, el cual presido, no por mucho tiempo porque posiblemente lo cerremos pronto, por cosas del tiempo. Pues durante este año pasado hemos estado también intentando abrir debates sobre este proceso, que es un proceso muy interesante. Sobre todo hay un sector de la sociedad que ha tomado conciencia de toda una serie de problemas ambientales que se nos vienen encima. Y a una ciudad como Córdoba de una manera especial, ¿no? Por ejemplo, algunos informes de la Consejería de Medio Ambiente, o sea, no del movimiento ecologista, nos dicen que dentro de unos 30 años, en verano, tendremos entre 5 y 7 grados más de temperatura media que los que tenemos en estos momentos, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Muchos expertos, geólogos y demás también nos están avisando y basta solamente echar un vistazo pues, a los precios de los combustibles fósiles en los mercados o cómo se están utilizando nuevas tecnologías muy caras como son las arenas bituminosas de Alberta, o sea, arenas manchadas de grasa y de las que se extrae petróleo, o plataformas petrolíferas que se intentan sacar petróleo o sacan petróleo en profundidades de 3.000 metros debajo del agua, de la superficie marina, y luego 1.000 metros más de profundidad. O las tecnologías como el fracking, son tecnologías todas muy caras que nos están anunciando, además del precio del crudo, que en el año 2008 nada menos se disparó a cerca de $150 el barril, se ha multiplicado por 4 en muy poco tiempo. Nos están anunciando que la fuente energética que ha traído un desarrollo económico importantísimo de la agricultura y de los avances tecnológicos en los últimos 50, 60 años, ese petróleo barato, esos combustibles baratos que han permitido ese desarrollo están llegando a su fin. Por tanto, nuestras ciudades tienen que comenzar a adaptarse. Y tenemos que comenzar a adaptarnos y eso no significa el que tengamos el crudo más caro y por tanto tengamos que modificar algunas de las formas de vida que tenemos en nuestras ciudades, no significa que sean peores. Al contrario, posiblemente algunas sean más divertidas y también sean más, nos hagan también más felices, ¿no? Estos son los dos grandes problemas los que intentan afrontar el movimiento Ciudades en Transición, que lo que busca es también generar un movimiento participativo donde no es un grupo el que dirige, sino un movimiento de participación amplio de la sociedad que comienza a discutir cuáles pueden ser los efectos en nuestras ciudades, Córdoba por ejemplo, de estas amenazas que se nos plantean y cómo podemos construir unas ciudades que puedan aguantar ese impacto de esos problemas. Y hay alternativas muy interesantes a muchísimos niveles. Una, pues bueno, vamos a impulsar el transporte no motorizado, como se está haciendo, bicicletas, transporte público urbano, frente al transporte privado, ¿no?, que utiliza gran cantidad de territorio en la ciudad y además contamina y además nos tiene al 30% de la población alérgica. Eso por el transporte. Podemos comenzar y también se pueden crear gran cantidad de puestos de trabajo si en ciudades como Córdoba tenemos nuestras viviendas mejor aisladas térmicamente, tanto para el frío. Córdoba es una ciudad de temperaturas extremas, podemos tener unos cuantos grados bajo cero durante el invierno y por encima de los 40 grados durante bastantes días del año. Luego, si tenemos unas viviendas más aisladas térmicamente,
conseguiremos varias cosas. Una, tener mayor comodidad en nuestras viviendas. Dos, crear puestos de trabajo en un sector como el de la construcción, que ha sido muy golpeado con la crisis. Tres, ahorrarnos facturas de electricidad para enfriar o calentar nuestras casas. 4, liberar a Andalucía, o en este caso el Estado español, de importación de combustibles fósiles que son una pesada carga económica. Y de paso también ir desarrollando tecnologías que luego nos permiten, por ejemplo en el caso de la energía renovable, exportar nuestras tecnologías, que son empresas españolas las que están instalando en Estados Unidos y en muchos otros sitios del mundo. ¿Podemos ver más cosas? Tenemos gran parte de nuestras huertas abandonadas y terrenos fértiles, como son todo el Valle del Guadalquivir, de una fertilidad inmensa, mal utilizados. Si nosotros logramos también buscar una soberanía alimentaria, o sea, que yo no tenga que comer pimientos que me vengan de Chile, por decir, ¿no? O leche, que es curioso, por ejemplo, la leche del Valle de los Pedroches se vende en cualquier supermercado prácticamente de Europa y aquí llega leche holandesa. Pues mire usted, deje la leche en Holanda, holandesa, y en Andalucía consumamos la nuestra. O sea, hacer circuitos cortos de comercialización, con lo cual también tenemos grandes ventajas. Una, creamos empleo, porque creamos riqueza local. El dinero que se genera en todo ese proceso económico se queda para nuestros vecinos y nuestras vecinas, o en nuestros entornos cercanos. O sea, no se lo llevan grandes multinacionales, que son las que mueven, gracias a que hay también combustible barato, mueven los productos de una parte a otra. Y también creamos una economía local fuerte, ¿no? y lazos de solidaridad entre nosotros, ¿no? Podríamos seguir avanzando, ¿no? Podemos hablar también del ahorro energético en los edificios, podemos hablar de las energías renovables. No voy a insistir porque lo hemos hablado montones de veces: creación de empleo, ahorros económicos, avances tecnológicos, que incluso algunas cosas sin ni siquiera necesidad de inversión por parte de la Administración. Por ejemplo, el autoconsumo, simplemente con que la Junta de Andalucía reglamentara el Real Decreto de Autoconsumo, podría disparar todo el sector en Andalucía, porque todavía es verdad que el Gobierno central amenaza con penalizar el autoconsumo, pero ahora mismo todavía no hay ninguna ley que nos lo impida, ni que nos lo penalice. Hay una cierta situación de alegalidad, pues bueno, pues simplemente eso puede crear. Y esto de una manera participativa lo podemos poner en marcha. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso en una ciudad, por ejemplo, como Córdoba o cualquier otro sitio? Bueno, pues ya hay gérmenes interesantes que pueden hacer que ese proceso se ponga en marcha. Pues, por ejemplo, ahí tenemos cooperativas de consumidores y productores de productos de huerta ecológicos en Córdoba o en la provincia. El otro día estuve con los compañeros y compañeras de Subbética Ecológica, donde fuimos a presentar Son Energía, porque esta también es otra de las alternativas interesantes, y están proporcionando productos de huerta y de temporada a nada menos que 250 familias. Es un número importante, ¿no? Una cooperativa de la Subbética. Bueno, pues lo mismo en Córdoba, ese proceso, hacerlo a gran escala podría ser. Cooperativas como cooperativa energética también, con la que hace que yo sea dueño de la energía que produzco, por lo tanto también es otra herramienta más. Cooperativas de consumo sin más. Estoy pensando ahora mismo una que tengo cerca de casa, de la que soy socio, que es La Tejedora, donde compro determinados productos, pago mi cuota y me voy retirando cosas. Pues todo esto, lo interesante en el proceso de ciudad en transición, bueno, y luego organismos como la universidad, organizaciones sociales, que se pueden crear en estos momentos. Hay redes, hay gente que estamos en unos sitios en otros, coincidimos en muchas cosas, pero lo interesante es comenzar a crear sinergias buscadas, o sea, que todas las personas que son de la acequia o de Tejedora o Almocafre, la otra gran cooperativa que existe en Córdoba de consumidores de productos ecológicos,
todos sean a su vez socios y socias de Son Energía, lo mismo que los socios y socias de Son Energía que sean miembros de la cooperativa. Y ver cómo todo esto somos capaces, en primer lugar, si esto somos capaces de ponerlo en marcha, todas estas organizaciones, todos estos sectores que están apareciendo se potenciarían de manera muy rápida y de manera muy importante. Y además podríamos extrapolarlo a todo el resto de la ciudad, diciendo, esto es un modelo, y en barrios, ¿no? O en un barrio concreto. Mire usted, podemos crear en un barrio empleo, podemos crear en un barrio niveles de consumo local que posibiliten que ese barrio vaya siendo cada vez lo más autosuficiente, lo más soberano posible en sus decisiones y también en lo que consumen, en dónde va ese dinero. Pues esa es la idea global de Ciudad en Transición, o sea, un proceso fuertemente participativo que vaya afrontando todos esos problemas, que vaya viendo también el modelo de ciudad que tenemos, y tiene que ser un modelo disperso, un modelo más concentrado que permita mejor las relaciones sociales. Si tenemos una ciudad dispersa, nos obligará a movernos en transporte privado, nos obligará a comprar de vez en cuando en grandes superficies, porque si yo vivo lejos de donde tengo la tiendecilla, claro, pues tendré que cargar mi coche y consumir así. Tendré problemas de seguridad, porque vivo alejado de otros vecinos y vecinas que pueden ser solidarios conmigo. Y por tanto, podremos tener también una sociedad que gane en vivencialidad y en solidaridad. Y si todo esto además lo vamos logrando, y vamos logrando también en niveles de soberanía económica y de economía local, iremos también ganando en tiempo para disfrutar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros amigos, nuestras amigas, que en este momento vamos siempre a requete tarde, ¿no? Con los coches desplazándonos, la mayoría de la gente pues se desplaza casi más de media hora cada día entre ir y volver al trabajo, algunos más. Todo esto, si lo vamos reduciendo, vamos ganando en calidad de vida en nuestras ciudades, tendremos un aire más limpio. Vuelvo a repetir, el 30% de la población en España somos alérgicos, yo el primero, desde hace unos cuantos de años, y es una cuestión en teoría extraña. Yo he trabajado profesionalmente en la enseñanza, he trabajado en zonas de olivos, en la zona de Fuente Palmera, en zonas de grano, de cultivos de cereales. He trabajado en zonas de pinos importantes como Cerro Moriano y no era alérgico. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, porque en nuestras ciudades con los vehículos privados están cargadas de partículas que cuando se mezclan con un grano de polen hacen que se multiplique por 1000 y pico veces la capacidad de producir alergia. Si bajamos eso con otro modelo de transporte, ganaremos la ciudad, que queremos una ciudad también, una ciudad que tenemos que pensar que sea una ciudad para los niños y para los adultos, para los mayores. Algunos han dicho la ciudad de 8 80, que lo mismo sirve para personas de 8 años como para personas de 80, ¿no? Que no sea hostil al pasear por la calle, a sentarse, a disfrutar de nuestras plazas, a jugar en la calle. Los niños difícilmente y las niñas difícilmente se ven jugando en la calle, antes sí, ¿no? Pues este sería el proceso en última instancia al cual deberíamos, y algunos y algunas estamos empeñados en que sería el que tendría que caminar nuestra ciudad, haciendo una ciudad habitable y que pueda afrontar esos retos que nos están viniendo. Hemos visto este año, por ejemplo, con lo de las temperaturas, vuelvo a lo del cambio climático, ¿no? Pues resulta que este año parece que si las cosas siguen así vamos a tener casi nada menos que 6 meses de verano. Hemos pasado los 30 grados en el mes de abril, y vamos a tener abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, pues tendremos que preparar nuestra ciudad para eso, tendremos que ser una ciudad con grandes cantidades de arbolados. No sé si alguna vez lo hemos comentado, un árbol de gran porte en una ciudad equivale a 12 o 14 aparatos de aire acondicionado en la calle. Para eso tenemos que construir ese tipo de ciudad, ¿no? Y ese es el movimiento de Ciudades en Transición, un movimiento fuertemente participativo
Y vuelvo a repetir que no tenemos que inventar, sino lo que tenemos ahora ya procesos abiertos sociales que se han ido creando en estos últimos años, que pueden y deben converger y fortalecerse y extenderlo para este modelo, para otro modelo de ciudad, ¿no? Clave además ese enfoque, esa noción de resiliencia local, como escuchábamos en la Cumbre de Río en el año 92, la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades, ¿no? Debemos hacerlo a partir de aquí, esas experiencias que ya están empezando a funcionar desde localidades de pocos habitantes hasta otras como Bristol, ¿no? Ya estaríamos en torno a los 400.000, nos acercaríamos al perfil de nuestra propia ciudad, porque la transición socioecológica a la que se refería la geógrafa y analista de Metroscopia, Marta Airia Terán, pues es inevitable, igual que el colapso, ¿no?, al que hacía referencia Jared Diamond en recientes declaraciones. El problema es que ahora surgen también, ¿no?, los temores dentro de este movimiento ecologista ciudadano. Por ejemplo, hablabas antes de, bueno, pues de la coyuntura, de las necesidades con las que se estaba encontrando hoy por hoy el ciudadano de a pie, y entre esos peros que se le pueden poner al movimiento también surgen pues temores como que caiga ese ciudadano pues presa del derrotismo por un lado, y por otro pues de lo que se ha dado en llamar survivalismo, es un anglicismo curioso. En cualquier caso, hace referencia a que en realidad pues sustituyamos el nos salvaremos si vamos todos juntos por el sálvese quien pueda. Así es. Y de hecho, bueno, yo recuerdo en otros momentos también donde se ha suscitado pues una crítica a nuestro modelo, por ejemplo en los años 60 con el movimiento hippie, el escape de determinados sectores a zonas rurales, olvidando de que la transformación había que hacerla en el sitio donde vivimos. Anteriormente planteaba la cuestión de cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? En el mundo occidental más del 70% de los ciudadanos vivimos en ciudades, en grandes y medianas ciudades, ¿no? Las grandes urbes siguen creciendo y si no se afronta el desorden en estas mismas ciudades por desequilibrios ambientales, desequilibrios sociales, están ya a la orden del día, Cerca del 80% de la huella ecológica pues se genera en un 15% del territorio. Efectivamente. Justamente cuando el tiempo que pasé por la Dirección General de Educación Ambiental, a mi consejera le planteaba en un Día Mundial del Medio Ambiente, como que se celebra pues mañana mismo, ¿no? Le decía que la sostenibilidad no la jugamos en las ciudades, es el sitio donde fluyen todos los materiales que sacamos de todo el mundo, ¿no? De la minería, de los combustibles, alimentos, fluyen a las ciudades y luego que en un proceso lineal de ahí van a los vertederos. Bueno, pues todo este proceso también lineal tenemos que transformarlo en un proceso cíclico, imitando a lo que hace la naturaleza, ¿no? Donde en la naturaleza no hay basura, todo lo que entra cumple una función y luego terminan los descomponedores incorporándolo de nuevo a los ciclos. Bueno, pues esto tenemos que plantearlo en nuestras ciudades, ¿no? En nuestras ciudades, en ese sentido, también, en parte hemos sido también pioneros y pioneras, ¿no? Por ejemplo, parte del trabajo que ha hecho SADECO durante un montón de años, algunas veces incluso criticado, ¿no? Como la elaboración de compost en base a nuestras basuras domésticas. Pues yo creo que es un proceso interesante y además también, no solamente elaboración de compost, porque en muchos sitios se ha elaborado ese compost y luego no se ha sabido qué hacer con él. Aquí se ha creado demanda porque se ha incorporado y se ha experimentado en zonas de viticultura, de viña, en zonas de olivares, zonas de cultivos leñosos, donde había menos reticencia por parte de algunas, que todavía en algunos sectores hay reticencia a utilizarlo en las huertas, pero en estos sitios sí. Entonces, incorporarlo de nuevo al ciclo de la naturaleza, ¿no? De esa manera yo luego no tendré que incorporar productos fitosanitarios, productos artificiales, como por ejemplo nitratos, que también están creando un problema serio, muy serio en nuestras aguas, ¿no? Tenemos gran cantidad de nuestros acuíferos en Andalucía y aguas de bebida, en algunas zonas se ha prohibido el agua de bebida porque están contaminadas por nitratos. Si logramos que todo ese flujo, toda esa cantidad de materiales que producimos en nuestras ciudades entren de nuevo en los ciclos, iremos solucionando esto.
los problemas no los vamos a encontrar, ¿no? Y ahí aparece el concepto este de resiliencia. Resiliencia es, que si así lo podemos entender, yo creo que hay un ejemplo del junco en el agua, ¿no? El junco en el agua. La corriente llega, pero si tú tienes la suficiente flexibilidad como para afrontar esa corriente adaptándote a ella, sin oponer sin hacer una oposición rígida que te obligue luego a romper, pues eso sería la resiliencia, ¿no? Crear los suficientes mecanismos sociales, económicos, para que si las cosas se nos ponen complicadas en las ciudades, seamos capaces de afrontarlas y vivir de una manera diferente, pero que no tiene por qué ser peor. Y yo creo que habría que huir también de la situación pesimista y de la de sálvese quien pueda, ¿no? Que les comentaba anteriormente, ¿no? Del survivalista. Y que algunos sectores, vuelvo a decir que, bueno, comprensiblemente a lo mejor lo entienden, ¿no? Y que crean sus pequeños núcleos en el campo para vivir, y luego no se implican demasiado, muchos de ellos, unos sí, pero otros no se implican mucho en lo que está ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y tampoco, muchas veces tampoco son conscientes que si la ciudad no se salva, tampoco su núcleo se va a salvar, porque luego va a tener problemas también, más tarde o más temprano. La conciencia, ¿no?, también de esa interdependencia, ¿no?, de todos los elementos. Eso es una de las cuestiones fundamentales que nos ha enseñado la ciencia en el siglo XX, ¿no? Todo está relacionado con todo, absolutamente. No hay sitios de escapatoria para bien o para mal. Para bien o para mal no hay sitios de escapatoria, ¿no? Tú puedes estar no intentando afrontar un problema, pero el problema te va a alcanzar, ¿no? Cuando algunas veces también del movimiento ecologista nos ha parecido muy bien que se creen espacios naturales protegidos, pero esos espacios naturales protegidos no serán espacios naturales protegidos si luego tú no proteges el resto del entorno. Podríamos ir montones de ejemplos, por ejemplo, Doñana, con algunos cultivos de la zona del entorno de Doñana, que han estado creando problemas serios. O ahora mismo con el tema del cambio climático, se han gastado muchos millones de euros en programas de salvación de determinadas especies, por ejemplo como el lince, y si no lo evitamos, pues dentro de 80 años muchas zonas de Doñana van a estar inundadas, totalmente inundadas, ¿no? Luego tendremos no hay sitio de escapatoria. Pero hay espacio para la esperanza y hay espacio para que de una forma colectiva, participativa, fuertemente democrática, fuertemente divertida también, vayamos creando otro modelo de ciudad. Yo creo que uno, que es posible, dos, que es el camino que tenemos que seguir. Y además has dado como una de las piedras angulares, ¿no?, la prevención, ese urbanismo de anticipación, ¿no?, e intentar que lo que hoy ya puede ser inevitable, no lo sea, pueda ser restituido en la medida de lo posible. El primer éxito del movimiento, la elaboración de esos planes por la reducción energética, pues estaría logrado, por lo menos estaría en marcha. Quedaría concretar planes de crecimiento energético, también ese trabajo educativo, esa pedagogía para los próximos años. Y bueno, como se apuntaba hace muy poco desde Metroscopia, se mira ya, ¿no?, a ese 2030 con organizaciones como el Grupo de Crecimiento Verde. Hay que decir que es clave en este momento que se produzcan esos acuerdos internacionales sobre medio ambiente y que se siga entendiendo, siga creciendo, acrecentándose esa sensibilidad en relación a la solución del cambio climático, que no pasa por una serie de medidas, ni siquiera por una buena filosofía, sino por un cambio radical en nuestro estilo de vida, ¿no? Así es. Y yo quería también, abordar, además de nuestro estilo de vida, ya hemos visto nuestra forma de transportarnos, nuestros modelos de consumo, que no solamente qué es lo que consumimos, sino de dónde proviene lo que consumimos, toda una serie de cuestiones. Hay una herramienta también que se está utilizando que es bastante interesante, ¿no?, y son las monedas locales. En todos los sitios también donde se inicia un movimiento en transición, o no, pero
es complementario y funciona, son monedas locales. Moneda local frente a ese dinero global, ¿no? Sí, efectivamente, que no tiene, que eso no significa, y lo explico, por ejemplo, en Andalucía tenemos el pumarejo, el puma en Sevilla, o el zoquito en Jerez, que en Jerez también es una experiencia muy interesante de ciudades en transición, en grupos importantes, y que son monedas que se aceptan en los mercados locales y son monedas de intercambio que no sustituye al euro, no compite con el euro, pero si yo tengo una moneda que solamente puedo usarla en la tienda de mi barrio, pues la gastaré en la tienda de mi barrio en vez de irme a una gran superficie o a una franquicia, con lo cual estaré creando riqueza local, ¿no? Luego son herramientas también interesantes porque obligan a esos circuitos de comercialización y a esos circuitos de mercado corto, de comercio cercano, que además también enriquecen mucho las relaciones interpersonales. Es totalmente diferente si yo voy a la tienda de mi barrio, al pescadero, a la carnicera, y charlas con ellos y comentas lo que ocurre de un sitio donde tú coges, lo metes en tu carro, en algunos sitios ya ni ves cajera, ni cajero, simplemente pasas con el código de barra y lo metes en tu carrito y metes la tarjeta y pagas, o sea, totalmente impersonal, y que rompe relaciones sociales, ¿no? Y esto es posible y tiene montones de elementos positivos, ¿no? Pues seguiremos apostando por esa participación social horizontal, como tú mismo apuntabas en ese artículo que escribías en la página web de ECUO Córdoba. Y bueno, si tú lo tienes a bien, lo seguiremos haciendo con tu ayuda cada semana con estas interesantísimas aportaciones para nuestra sección en verde, Pepe. Podemos ir desarrollando y profundizando algunas de ellas y viendo también las experiencias para decir, bueno, esto es posible, en otros sitios se ha hecho, bueno, y las propias que hay aquí en Córdoba, ¿no? Desarrollándolas, que son muy interesantes, ¿no? Muy bien, pues entonces esperaremos a seguir hablando y conociendo estas ciudades en transición, Pepe. Muchísimas gracias por haber venido y te esperamos en unas semanas. Nos vemos. Gracias.